Ok, doctor. Buenas tardes para quienes no me conocen. Mi nombre es César Pineda. Soy médico ginecólogo formado en el Hospital Nacional de la Mujer de maternidad y colaboro al Hospital Sacamil en turnos y en tutoría para externos. Vamos a hablar acerca de un tema un poquito complejo en base a que a veces lo leemos poco o muchos puntos a veces no se tocan en una tutoría simple porque a veces asumimos que nosotros ya conocemos mucho de la bioquímica del cuerpo, pero dentro de algo vamos a hablar acerca de la fisiología del parto. En sí, cuando hablamos de fisiología del parto, a grosso modo, para que ustedes vayan teniendo ya una idea, como una pequeña introducción en qué consiste, es todo aquello que empieza cuando se da la concepción, los cambios que va a producir a una mujer primero para darse el embarazo, para mantener el embarazo durante 9 meses, luego para iniciar un trabajo de parto y finalmente para el nacimiento y luego la recuperación y el retorno del cuerpo de la paciente a su estado basal. Entonces se habla que actualmente no se conoce en sí el por qué se mantiene el embarazo, cómo se mantiene el embarazo. Entonces se han planteado múltiples teorías. Según la literatura nos dice que el trabajo de parto, entiéndase que cuando hablo de trabajo de parto, por favor, quiero que se hagan la idea desde la concepción, o sea, desde el punto de que se inicia el embarazo, se mantiene el embarazo, se da el parto y luego se retorna. Todo eso estamos hablando que esto es un evento multifactorial. El inicio del trabajo de parto es la expresión final de la interacción de diversos mecanismos regulatorios que modulan tanto la duración del embarazo como el inicio del trabajo de parto. Si se dan cuenta, ya vamos hablando que tienen múltiples eventos o múltiples sistemas que van a venir a dar lo que es mantener el trabajo, mantener un embarazo. La evidencia respecto al tema, como ya dije, no es concluyente, pero se está hablando que prácticamente es un proceso inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay múltiples sustancias involucradas, donde primero las sustancias son aquellas que van a disminuir el componente inflamatorio del cuerpo y luego al inhabilitar estas sustancias que inhabilitan los procesos inflamatorios, se inicia un proceso inflamatorio que va a desencadenar un trabajo de parto. En eso, a grosso modo, así generalmente estamos hablando de la fisiología del trabajo de parto. Entonces, dentro de las teorías tenemos que hay factores maternos, factores ovulares y factores fetales que van a activar o que van a producir el trabajo de parto. Dentro de esos tenemos que el desencadenamiento del trabajo de parto, como vengo repitiendo, no es un evento discreto, sino que se trata de un proceso que sea gradual y secuencial. El estudio de las etapas secuenciales del trabajo de parto se denomina determinismo del trabajo de parto. Eso quizás cuando hablamos en una bibliografía anterior. Actualmente el tema o se está hablando de una fisiología. Pero para que nos vayamos como poniendo en un poquito teórico, ¿verdad? Para que no nos perdamos, el determinismo, o sea, el estudio de cómo se mantiene el parto, podría ser definido como una teoría integradora. O sea que de todas las teorías sacamos un común acuerdo y es la que nos va a llevar a explicarnos o a que entendamos el por qué se da el trabajo de parto. Dentro de esas tenemos que hay unas fases uterinas, nos dice cierta teoría, en el cual la primera fase, como está al lado derecho de la pantalla, si se dan cuenta, es una fase prácticamente de quiescencia, o sea, que tenemos que ya se dio el embarazo, pero hay ciertas sustancias, ciertos componentes fisiológicos que se va a dar
que vamos a hacer que se mantenga el embarazo. Y luego, ya cuando vamos entrando a la fase 3 de las teorías, vamos viendo que empieza a haber una activación que va a empezar ya por las 24, 34 semanas, en el cual empieza a haber un poquito pérdida de la inhibición de las sustancias que inhiben las contracciones uterinas, y estas me van a llevar a poco llevar a desencadenar un trabajo de parto en sí, y luego a dar el parto, y por último en la fase 4 a lo que es toda la involución y el retorno del cuerpo de la paciente a su estado basal como estaba antes del embarazo. Entonces, según el determinismo, nos habla que tiene una fase 1 que es la fase que ciencia uterina. Esa se da desde la fecundación hasta por allá por las 30 y 35 semanas de gestación, completa el 95% casi del total del embarazo, cosa que prácticamente vemos que todo el embarazo, el objetivo de lo que nos dice el determinismo, la fisiología del trabajo de parto, el objetivo es mantener el embarazo, o sea, el objetivo es que no se inicie un trabajo de parto franco. Y el determinismo nos habla de ciertas sustancias importantes que van a permitir que, que el trabajo de parto no se desencadene. Dentro de esas tenemos a la cabeza la progesterona, la relaxina y el óxido nítrico. En esa fase vemos que también otra característica es que el cuello uterino es duro y cerrado, hay un reposo activo del miometrio, o sea que estas sustancias están haciendo que el miometrio no tenga actividad uterina, y obviamente hay falta de respuesta a la uterotoninas. O sea, lo que nos está diciendo es que si tenemos el útero ya gestante, el primer objetivo es mantenerlo gestante. Por ende, tenemos que tener a este miometrio en un estado de reposo, que va a ser la progesterona, la relaxina, y los óxidos nítricos, se van a ir a alojar a los receptores de progesterona del miometrio, y por ende, esta va a producir un bloqueo de la respuesta del miometrio a uterotoninas. Cuando hablamos de uterotoninas, es un concepto general de lo que hablamos de la oxitocina a la cabeza, las prostaglandinas, que son las desencadenantes también del trabajo de parto. Luego vamos a entrar a la fase a la fase 2 o fase de activación uterina, que según el determinismo dice que empieza ya por 35 a 36 semanas en adelante. Aquí ya hay un inicio de cambios cervicales, el útero se empieza a volver irritable y y se hace sensible a las uterotoninas. Según el determinismo nos dice que en esta etapa empieza a haber una disminución gradual de la progesterona, de la relaxina y el óxido nítrico. Menciono estas tres sustancias porque son las tres sustancias que más se han estudiado, quizás las más importantes, pero hay muchas más. Entonces, ya en esta etapa se empieza a ver un efecto más de aquellas sustancias que van a producir que el útero tenga excitabilidad. A la cabeza, estrógenos, citoquinas, las uniones GAP del miometrio y glucoesteroides. Ahorita los estoy mencionando todos en general, más adelante vamos a tocar un poquito más específico de cada sustancia. Luego, progresando en lo que es la fisiología del parto, el determinismo del parto, llegamos a la fase 3, que ya es la estimulación de trabajo de parto. Aquí prácticamente tenemos que las uteroteninas ya son eficaces a la acción a su actividad, a su acción. Entonces, estos receptores del miometrio ya están abiertos, ya están desbloqueados para que estas sustancias puedan ejercer su efecto. Dentro de las sustancias de esta fase más importantes tenemos oxitocinas, prostaglandinas, endotelinas, citoquinas, etcétera, muchas más. La actividad uterina frecuentes ya se vuelve, la actividad uterina se vuelve frecuente, se vuelven coordinadas, y obviamente al haber
actividad uterina frecuente y coordinada solamente van a causar una dilatación del cuello. Y obviamente esto corresponde al periodo expulsivo del trabajo de parto franco. Y posteriormente en el determinismo llegamos a la fase 4 o puerperio, que es una etapa en donde todos los órganos pierden todo lo que se ganó de inhibición de la prostaglandina, perdón, de la progesterona, hay aumento de los estrógenos, por ende, va a ver que el trabajo de parto, perdón, el cuerpo de la mujer va a entrar a una etapa de involución, que prácticamente es todo el puerperio. Y obviamente, como va a aumentar los estrógenos, empieza a haber una preparación o un reinicio para los folículos ováricos para que la mujer vuelva a su etapa de fertilidad. Entonces, en esta imagen les hago como un resumen para que entiendan cuando lleguen a la lectura del libro de cómo se entiende el determinismo, como si se dan cuenta, 4 fases y obviamente cada fase tiene ciertas características y ciertos actores muy importantes. Solo que obviamente son sustancias endocrinas o neuroendocrinas o hormonales. Y les traigo como un desglose de aquellas sustancias más importantes que se han estudiado en el trabajo de parto y por ende, les pongo como los puntos o los tips más importantes de cada sustancia. Empezamos con con la progesterona. Con esta se ha elaborado una teoría que se llama teoría de privación de progesterona, en el cual esta teoría explica que en modernos animales la progesterona durante el embarazo mantiene estable la potencia de membrana, inhibiendo la síntesis de las uniones gap y haciendo resistente a la membrana el efecto de la oxitocina. Entonces, esta es como la manera que Schwartz nos dice cómo va a producir la progesterona una inhibición de la actividad contráctil del miometrio. Si bien en embarazada humana no se ha podido probar experimentalmente la evidencia que respaldaría este desbalance de estrógeno y progesterona. Les explico así, a simple. Acuérdense que en las primeras semanas del embarazo, la hormona más eficaz o la hormona predominante y la hormona que va a mantener el embarazo es la progesterona. Y obviamente los estrógenos van a estar disminuidos. Por eso aquí nos habla de esta evidencia, de que hay un desbalance de estrógeno-progesterona. O sea que en la primera etapa del determinismo la progesterona está más aumentada que los estrógenos. Y al final del embarazo se da la caída de los receptores de progesterona y por ende empieza a haber una acción o una interacción de aquellas sustancias que producen contracciones uterinas. Otra sustancia importante son los estrógenos, en que dice que durante el embarazo los estrógenos siempre están por debajo de los niveles de progesterona. Dicha relación cambia al final de la gestación, que empieza ya por las 34 y 35 semanas, y colabora en promover que la musculatura uterina se haga más reactiva al efecto de la oxitocina, ya que aumenta y mejora la exposición de los receptores de oxitocina. Otro actor importante en el estudio del determinismo es la oxitocina, que es un rol más bien permisivo como factor desencadenante. ¿Qué quiere decir? Que cuando empieza a haber receptores activos o receptores capaces de, eh, de recibir oxitocina y producir una acción, obviamente va a empezar el trabajo de parto. Y esto se da cerca del término del embarazo, gracias al cambio de reacción de estrógenos y progesterona. Aumentan también los receptores para oxitocina tanto en el miometrio como en la vesícula, los que para mantenerse sensibles a la oxitocina deben censarle impulsos y no continuo como en la administración artificial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
que fisiológicamente tenemos que la paciente ya a partir de las 34 y 35 semanas va a empezar a tener una excreción de oxitocina pulsátil y que esta secreción de manera pulsátil va a tener la capacidad de ir a estimular estos receptores. Y se ha visto experimentalmente que en los animales o en los que es donde se ha estudiado la oxitocina, que si se da una administración continua de oxitocina, una dosis basal, no se da estimulación o no empieza a ver esta reactividad de esos receptores a esta sustancia. Por ende, no inician el trabajo de parto. Esta sustancia va a tener un rol fundamentalmente expulsivo, va a ayudar para el alumbramiento y va a ayudar también al posalumbramiento, porque va a hacer que el útero se contraiga más y obviamente todas aquellas arteriolas que irrigan el útero, al haber la contracción van a quedar prácticamente presas o contraídas por el miometro que está contraído. Luego, otra sustancia muy importante en el determinismo son las prostaglandinas. Estas son capaces de reblandecer y borrar el cuello uterino. Entonces, si se dan cuenta, nosotros también a veces ocupamos prostaglandinas endógenas, por ejemplo. Uno es la prostaglandina E2 o el misoprostol, en el cual nos ayuda para crear un efecto sobre las células musculares lisas y las células de colágeno que tiene el cuello cervical y por ende va a producir cierta reacción. Y a esta reacción de ablandamiento, de estiramiento de estas células le llamamos maduración cervical. Por ende, ya por las 34 y 35 semanas, cuando se da el desbalance de estrógenos y progesterona, empieza a haber secreción de prostaglandinas. ¿Dónde las vamos a encontrar? Normalmente en el miometrio, en la decidua, en las membranas ovulares, y estas van a producir que empiece a haber reacción miometral y reacción cervical a estas sustancias para luego, cuando ya estén en un franco trabajo de parto, poder dar las contracciones que van a producir más dilatación al cuello ya maduro. Entonces, en el parto se encuentran los niveles aumentados de las prostaglandinas en el líquido amniótico y el plasma materno. Entonces, eso sí ya se estudió y se dieron cuenta que en las pacientes cuando están en un franco trabajo de parto, midieron prostaglandinas en el líquido amniótico y el plasma de la materna, entonces se dieron cuenta que tenían una alta carga, una alta dosis de esta sustancia. El principal precursor de esto es el ácido araquidónico libre y la biosíntesis se puede dar en los amnios, en el corion, en la decidua, que también es otro órgano productor de esta sustancia. O sea que esos órganos va a producir el cambio de ácido araquidónico a prostaglandina, va a convertir esa sustancia a prostaglandina. Y la decidua posee importantes cantidades de lisosomas, lo que con el desbalance de estrógeno y progesterona se destabilizan, o sea, despiertan y van a aumentar más aún la producción de ácido araquidónico. Mientras más ácido araquidónico hay, más prostaglandinas hay. Les pongo otra sustancia importante que se estudió en el determinismo, en la fisiología del parto, y el otro muy importante, mencionado en el New York England Journal of Medicine, para el parto es el cortisol. Si se dan cuenta, les pongo este estudio de enero del 2007, en el cual existe una asociación entre los niveles séricos de cortisol materno y el inicio del trabajo del parto. Se sugiere que existe un reloj placentario que determina el inicio del trabajo del parto, o sea que la placenta va a llevar a dar ciertos estímulos en el cual va a haber un aumento, que va a producir un aumento aumento de los niveles séricos de cortisol. Al final de la gestación, también otro efecto que tiene en sí el embarazo es que los niveles de las proteínas fijadoras de cortisol, o sea, aquellas proteínas que mantienen el cortisol en la sangre y la mantienen inactiva, van a aumentar su forma libre, o sea que el cortisol va a andar libre, va a andar más
va a haber más cantidad de cortisol en materno y se ha estudiado que esto tiene relación el aumento de los cortisol ya por las 24 y 35 semanas y el inicio del trabajo de parto. Vaya, tienen preguntas aquí donde vamos al momento. Necesito que todo les vaya quedando muy claro porque he tratado de que la clase vaya como por pasos para que vayan viendo cómo se van involucrando cada sustancia y qué efecto va teniendo y luego obviamente vamos a irlo llevando a lo que es la clínica que vamos a llegar al final al trabajo de parto. ¿Tienen dudas hasta aquí al momento? Bueno, ya entrando ahora vamos a entrar a otro actor importante en lo que es la fisiología para mantener de la fisiología del parto determinado. Y vamos a hablar del útero. Si se dan cuenta, el útero consta de un fondo uterino en el cual tiene células lisas miometrales rodeadas de una matriz extracelular abundante en colágeno. Esto, además de otras características y organizaciones histológicas, facilita la transmisión e interacción multidireccional de las contracciones uterinas. ¿Qué sucede? Lo que quiero explicar con esta diapositiva es que, si se dan cuenta, tenemos el útero. Al lado derecho ustedes ven que están las fibras musculares lisas uterinas, están divididas en dos direcciones. Si se dan cuenta, al lado derecho tenemos una dirección longitudinal y una dirección transversa. Y estas células musculares tienen la característica especial de estar como entrelazadas, quedando como una malla o quedando como, sí, como una malla. Entonces, lo que hace en la fisiología del trabajo de parto es que no tenemos, recuerden, el progesterona, que van a tener que este útero que tiene múltiples receptores para múltiples sustancias, lo mantienen prácticamente bloqueado, estos receptores. Por ende, el útero va a estar prácticamente en la etapa que siente, una etapa en la cual no va a haber producción de contracciones uterinas. Allá, por el trabajo, cuando se da el inicio del trabajo de parto, arriba de las 34, 35 semanas, que empieza a haber una pequeña interacción y que ya después va a empezar el trabajo de parto, estas células musculares lisas especializadas, que es el miometrio, va a tener la capacidad de producir contracciones en múltiples direcciones. Y esto es algo muy importante y es algo que va a diferenciar la fuerza producida por el útero, porque estas células musculares tienen una característica especial de producir una fuerza en múltiples direcciones, a diferencia del músculo esquelético, que si se dan cuenta, tenemos músculos que prácticamente a la contracción solo producen fuerza en una sola dirección. El útero, por ser especializado, al tener fuerzas en múltiples direcciones, también tiene el efecto de crear una potencial de acción, o sea, una fuerza que va dirigida prácticamente a lo que es la pelvis. Si se dan cuenta, la imagen que está a la par de las células miometriales son vectores. Entonces, los vectores nos están explicando que estos múltiples vectores a las fuerzas multidireccionales van dirigidas hacia un solo vector, que es el vector X, que prácticamente es el vector que va a la pelvis. Por ende, la fuerza expulsiva va hacia abajo, hacia la pelvis, para producir primero la expulsión de un feto y luego la expulsión de la placenta. En esta imagen les pongo cómo se da la diferencia, o cómo esquematizar la diferencia entre las células musculares lisas en la primera etapa del embarazo, en el cual, si se dan cuenta, casi no hay conexiones, casi no hay interacción de sustancias, casi no hay interacción de uniones gap
para producir un útero excitable. Luego, en la imagen B, si se dan cuenta, tenemos múltiples interacciones y esto obviamente se da por el desbloqueo que va a producir el estrógeno de los receptores y por ende se esquematiza que la prostaglandina, la oxitocina va a producir múltiples conexiones entre múltiples células, por ende va a producir la interacción, la fuerza y la contracción de todas las células musculares para producir una fuerza relevante para producir un trabajo de parto. Algo importante, siempre las características del útero, vemos que el crecimiento del útero a costa de actina y miocina, o sea que las células musculares esas van a crecer, se van a hacer grandes, no van a aumentar en número, sino que esas células, cuando ustedes ven un miometrio, un útero pequeño no gestante, prácticamente estas células se hacen gigantescas y van a producir lo que es un útero gestante. De ahí en adelante, el feto sí continúa un crecimiento, por lo que tanto el volumen fetal como el líquido amniótico distienden las miofibrillas uterinas, o sea que las estiran, crecen estas células. Entonces, este es otro componente importante de las características especiales que tiene el miometrio, la característica de crecer. Esta distensión va a activar ciertos reflejos que le llaman o los estudios Ferguson. Y esto nos dio dos explicaciones. Primero, el reflejo de Ferguson tipo 1, que es una respuesta neuroespinal por estiramiento de la fibra miometrial que estimula la síntesis de oxitocina endógena, facilitando las contracciones uterinas. Entonces, si se dan cuenta, otro componente que va a producir el inicio del trabajo de parto ya por las 34 semanas es el simple hecho de que el útero crece, el estiramiento de las células miometriales. Estas van a producir un efecto en el cual va a empezar a producir liberación de oxitocina de forma progresiva y en forma pulsátil. Otro reflejo que nos dijo Ferguson es el reflejo 2, que es la misma respuesta, pero por estiramiento del cuello uterino, que es cuando obviamente empieza a haber contracciones, empieza a haber descenso fetal y esto va a producir dilatación cervical y por ende va a producir un reflejo de Ferguson tipo 1 que va a llevar al estiramiento de las células musculares y va a llevar a un reflejo para que se dé la producción, más producción de oxitocina. Luego vamos a entrar a aquellos factores fetales que me van a llevar a producir un trabajo de parto. O sea, que me van a llevar a desbloquear todas aquellas sustancias de que dijimos, todas aquellas receptores que venimos hablando, para que se me dé un inicio de trabajo de parto. Y uno de los eventos más precoces es el aumento de producción de cortisol por las glándulas adrenales fetales. Eso se ha estudiado en modelos de oveja, donde figuran dentro de los elementos relacionados con el inicio del trabajo de parto el hipotálamo, la glándula hipofisial y suprarrenales fetales funcionales. La síntesis de cortisol fetal va a estimular la producción de cortisol materno y va a llevar a algo que se llama interacción de compartimientos. O sea que va a ser una interacción sumativa, una interacción que va a llevar a más aumento del cortisol circulante en la sangre materna. El cortisol fetal va a colaborar con la moderación pulmonar, que aumenta la producción de surfactante en el feto, así como también en la acción proinflamatoria, o sea que va a producir la interacción o la producción de prostaglandina. Y esto va a poder estimular las contracciones uterinas mediante el aumento de estas prostaglandinas. Y obviamente tenemos que también hay producción de prostaglandinas por las membranas fetales y por el miometrio. Eso no se los tiene que olvidar. Entonces, en esta imagen les esquematizo de cómo los dos componentes, tanto de la producción de cortisol materno como pero ya cuando el embarazo ya empieza a crecer y el feto tiene la capacidad de producir su propio cortisol, va a llevar a una función o una suma, a una suma de estos niveles que van a producir aumento del cortisol materno, por ende aumento de células inflamatorias,
aumento de la producción de prostaglandinas, aumento de la síntesis de receptores, aumento de los efectos que tienen los receptores hacia aceptar sustancias para llevar al inicio del trabajo de parto. Otros factores importantes son los factores ovulares. Entonces, con esto existe una teoría llamada sistema de comunicación de órganos, que postula que existe un sistema de envío de señales entre las membranas ovulares, la placenta, madre y feto, capaz de activar orquestadamente el inicio del trabajo de parto. A la cabeza, uno de los principales sustancias que se ha estudiado en esta teoría es el cortisol, tanto materno como fetal. Entonces, particularmente las membranas actúan por la vía de acelerar la velocidad de liberación del ácido araquidónico. Y obviamente esto va a llevar a la síntesis de prostaglandina. Ya creo que la estoy aburriendo. ¿Cuál es el efecto de las prostaglandinas en el trabajo de parto? Les pongo este otro estudio que revisé para poder explicarles por qué se da el trabajo de parto. Es este estudio de la BMC, en el cual el trabajo de parto fisiológico se demostró una masiva entrada de células inflamatorias, de neutrófilos y macrófagos al biométrico. Esto quiere decir que este estudio esto nos plantea que el trabajo de parto es un proceso proinflamatorio. A su vez, durante el parto, el miometrio se expresa una molécula de adhesión de células inflamatorias, o sea que el miometrio va a tener la capacidad de, primero, llevar o producir la, la señal para que se produzcan células inflamatorias, va a tener la capacidad de recibir estas células inflamatorias y estas células inflamatorias van a tener el objetivo de capturar factores inflamatorios que radican en amplificar o iniciar la liberación de citoquinas proinflamatorias que amplifiquen aún más o inicien el trabajo de parto. Este estudio defiende eso, que el trabajo de parto, aparte de las prostaglandinas, aparte de los estrógenos, aparte del cortisol, también defiende que para que se dé el inicio del trabajo de parto necesita tener una respuesta que se inicia ya por las 34 35 semanas a los neutrófilos, y macrófagos, y que es importante que se dé esa respuesta inflamatoria para el inicio del trabajo de parto. Dentro de las citocinas más importantes, vemos que está la interleucina 1 beta, que induce la entrada también de calcio al espacio intracelular de la célula lisa miometrial, y obviamente el calcio lo que va a producir es contracción uterina. Entonces, continuando a hablar de lo que les estoy mencionando del miometrio, de las capacidades especiales que tiene este órgano, el útero, vemos que lo podemos dividir. Entonces, cierto autor nos dice que la célula muscular lisa tiene la capacidad de ser o la característica de tener irritabilidad, de tener contractilidad, de tener elasticidad y retractilidad. Obviamente son características especiales que solo tiene el miometrio. Esto prácticamente ya se lo mencioné, otro estudio que encontré. Cuando les mandé las diapositivas, pueden acceder a estos estudios son de descarga gratis, los pueden revisar. Obviamente habla todo, ¿verdad? Siempre cada estudio viene a como hacer un desglose, cada que estudio viene a desglosar todo lo que no estamos hablando, solo que se vuelve más específico cada estudio a cada sustancia de lo que va a producir el trabajo de parto. Continuando con las generalidades, vemos que las contracciones del trabajo de parto son a causa de potenciales de acción periódicos, precedidos por una característica de despolarización en los marcapasos uterinos. Esto es otra característica especial del útero, que el útero tiene la capacidad de producir sus contracciones uterinas. Normalmente estos marcapasos están cerca de la trompa
derecha, y luego de ahí es donde se ha estudiado que empiezan los potenciales de acción para producir contracciones uterinas multidireccionadas. El marcapaso que predomina es derecho. Eso no quiere decir que no pueda haber otros marcapasos en el útero. En el propio útero existen más marcapasos, no solo uno, pero el que más específicamente se estudia es el marcapaso derecho, que está cerca de la trompa de falopio derecho. Dentro de la electrofisiología uterina tenemos que la despolarización que se produce en los marcapasos gatilla mecanismos de excitación, y esa excitación va a producir la contracción, y esta contracción va a producir fuerzas expulsivas del útero. El calcio que ingresa a los canales dependientes de voltaje es el principal actor para que se produzca esta interacción electrofisiológica, y el control de la actividad uterina radica en el efecto de los niveles de calcio intracelular y su liberación desde el retículo sarcoplasmático. Se requiere, por lo tanto, la acción de canales específicos de calcio iónico, bombas y transportadores que despolarizan e hiperpolarizan la membrana para producir la relajación. Esto ya lo mencioné arriba, ya la pueden revisar ustedes. Y esto sí es importante. Mucha literatura, y Schwartz, Williams siempre nos habla de algo muy importante, que hablamos del triple gradiente descendente o triple gradiente de acción, que es también una característica especial o que nos recuerda aquellos marcapasos del útero, en donde Williams o Schwartz nos explica que la onda contráctil comienza su propagación desde zonas denominadas marcapasos, y estas van aumentando en sentido en el cual van primero por el fondo, por el istmo, y luego llegando casi a lo que es el útero, a lo que es el cuello ya dilatado. Por ende, si se dan cuenta, tenemos una velocidad de propagación de del potencial de acción. Nos dice Schwartz que es 1 a 2 centímetros por segundo, invade totalmente el útero en un 10 a 20 segundos y alcanza su máxima fuerza contráctil a los 40 y 60 segundos. O sea que para que haya una contracción eficaz, tiene que tener estas características de ir aumentando progresivamente, paulatinamente, para producir el vector que ya explicamos, que va dirigido hacia la pelvis, a la salida de la pelvis. ¿Qué efectos me va a producir la actividad uterina? Vamos a ver. Primero, hay un aumento de la presión arterial materna. Por impulso de sangre, se explica fisiológicamente que puede haber un poquito de aumento de la presión arterial materna cuando hay contracciones, y la fisiología que nos explica es que por el impulso de sangre desde los senos venosos intramiometrales, lo que aumenta el retorno venoso al corazón. O sea que al haber la contracción, hay salida, hay aumento de la sangre del miometrio, y por ende produce una pequeña isquemia, por decirlo así, una pequeña disminución de la cantidad de sangre que hay en el miometrio. Como que se exprime, cuando hay una contracción uterina, se exprime prácticamente el útero, y eso hace que haya más paso de sangre al sistema venoso materno, y por ende va a aumentar el gasto cardíaco de la paciente. Acuérdense que aumentar el gasto cardíaco también aumenta la presión eh, arterial de la paciente. La madre, cuando está en posición supina por tiempo prolongado, también el útero se apoya sobre los vasos grandes. Más importante, obviamente, es la vena cava inferior y la aorta. Esto obviamente también va a ser un efecto de Ferguson, en el cual va a producir aumento de la presión arterial. Son las dos fisiológicamente explicaciones de por qué a veces al tener una contracción uterina puede haber un pequeño aumento de la presión arterial de la paciente, y por ende haber una disminución también del aporte sanguíneo al feto. Por ende, nosotros tenemos la costumbre de mantener a la paciente
en decúbito lateral izquierdo, porque esto ayuda a disminuir esta fisiología normal y por ende mantener eh, una irrigación constante al feto. Y obviamente ya está descrito que al haber contracciones puede haber algo que se llama una muerte súbita fetal. Y obviamente la explicación va a ser esta. Otro efecto de la contracción uterina es sobre la circulación como en la circulación placentaria. La circulación placentaria, como ya les expliqué, ya un bloqueo de la circulación placentaria. Y esto va a ser importante para varias cosas. Primero, cuando la presión intramiometral supera 2 a 3 veces la presión intramniótica, va a haber un cierre de las venas intervellosas, disminuye el calibre arterial dentro del miometrio, cae el aporte de sangre oxigenada del feto y el feto rescata oxígeno de sangre en los espacios intervellosos. Entonces, ya les expliqué que al haber contracción, va a haber aumento del retorno venoso a la madre, pero aún así, como se contrae el miometrio, va a haber una disminución de la irrigación fetal y por ende la disminución de la oxigenación fetal. Bueno, eh, pregunto de nuevo, ¿tienen dudas donde vamos en el tema? Ahorita prácticamente hemos revisado, ya estamos entrando, ya vamos terminando lo que es la fisiología del trabajo de parto, cómo se mantiene el embarazo, cuáles son las hormonas o sustancias más importantes en todo este determinismo del trabajo de parto y la importancia que tiene el inicio del trabajo de parto y lo que puede producir una contracción uterina, todo lo que engloba el efecto de una contracción uterina. Vamos a entrar ahorita a generalidades del parto, o sea que vamos allá a un poquito a lo más clínico, a lo más, lo que vamos a ver en la paciente. Por ende, pregunto, ¿tienen dudas hasta dónde vamos al momento? No, doctor, no hay dudas ahorita. Bueno, vamos a continuar. Vale, algo bien importante, desde ya se lo voy diciendo. No vayan a confundir cuando hablamos de determinismo o fisiología del trabajo de parto, las fases del parto. O sea, aquí prácticamente yo creo que la traducción del libro está mal, porque sería las fases del embarazo. Ya se las mencioné de arriba, las fases del embarazo son 4. En esta tabla se las vuelvo a resumir. La fase 1 que prácticamente está caracterizada por una fase de inactividad. La fase 2 que es una que va empezando la activación. La fase 3 que donde ya hay una estimulación del útero hacia las sustancias que producen trabajo de parto. Y la fase 4 que es la recuperación a todo lo que era el estado basal de la paciente. Esto es, por favor, pongan mucha atención, esto es acerca de las fases del embarazo, las fases del parto, las fases del determinismo, las fases de la fisiología del parto. Es lo mismo, pero no se me vayan a equivocar cuando hablamos de las fases o bueno, sí, así se llama también, de las fases del parto propiamente dicho, o sea, cuando la paciente ya está en trabajo de parto, que esa parte se va se va a traslapar o o corresponde a la fase 3 del determinismo. Por ende, en la fase 3 del determinismo tenemos las etapas del propio trabajo de parto, o sea, cuando ya hay una activación. Entonces, esta diapositiva corresponde, nos dice etapas, aquí yo le agregaría etapas clínicas del trabajo de parto, o sea, cuando la paciente ya está con dolores, que ya va a parir. Esta parte corresponde, no sé si se va a ver aquí, a, es, a esta parte. ¿Se ve lo que estoy marcando? No, doctor, no se ve. Veamos. No puedo ver.
Ahora, No, doctor. bueno, aquí donde dice fase 3 de estimulación, que es una de las fases del trabajo de parto, va a corresponder a esta parte, que es la etapa del trabajo de parto. Entonces, son términos que se parecen muchísimo, pero no es lo mismo. Entonces, cuando les pregunten cuáles son las fases de la fisiología del parto, cuáles son las fases de trabajo de parto, recuerden eso que son 4. Cuando les pregunten cuáles son las etapas del trabajo de parto clínico, o sea, del trabajo de parto ya de dolor, esta va a corresponder a la fase 3 y esa solo tiene 3 etapas. Entonces, si se dan cuenta, esto lo estudió Friedman. Fue una ya por 1950 en el cual Friedman hizo un estudio de las fases del trabajo de parto de pacientes con productos únicos de término. Por ende, nos explica que la etapa de parto tiene 3 etapas. La primera etapa que es las contracciones y dilatación cervical. La segunda etapa que es el descenso y parto fetal. Y la tercera etapa que es la expulsión placental. Dentro de la primera etapa de las contracciones uterinas, podemos ver que cuando hay inicio de trabajo de parto, tenemos primero una fase latente y una fase activa. La fase latente en el tiempo, normalmente en una paciente primigesta dura 8 horas. Y luego, la fase activa va a durar de por lo menos de 14 a 16 horas exactamente. Pero dentro de la fase activa vamos a tener una fase de aceleración, una fase de máxima aceleración y una fase de desaceleración. En el cual prácticamente en esta etapa ya tenemos, en las contracciones y dilatación cervical ya tenemos total dilatada y total borrada la paciente. Luego, en la segunda etapa es el descenso fetal y la expulsión fetal. Y en la tercera etapa tenemos la expulsión de la placenta. Eso es lo que nos dijo Friedman del parto en sí, desde cuando empiezan las contracciones hasta que se da la expulsión de la placenta, que corresponde a la fase 3, o sea, la fase de actividad del determinismo del parto. Creo que aquí esta diapositiva era de arriba, pero es algo que lo ya he explicado. Esta es la que sigue. Algo importante de esta etapa del trabajo de parto, del propio trabajo de parto, estamos diciendo que las contracciones uterinas no son exclusivas del trabajo de parto. Pueden haber contracciones uterinas antes del inicio franco del trabajo de parto, pero estas contracciones van a tener la característica que normalmente son indoloras y no causan borramiento o no causan dilatación ni borramiento cervical. Sí, pueden estar relacionadas con la maduración cervical. Eso sí, tenemos 2 autores que nos explican estas contracciones uterinas. Una es ondas Álvarez y otras las ondas o contracciones de Braxton Hicks. La diferencia, la que más conocemos, son las de Braxton Hicks, que normalmente él dice que pueden haber pequeñas contracciones desde las 33 semanas. Pueden haberse, él dice que tiene una característica que pueden a veces percibirse por la paciente, percibirse no quiere decir que causen dolor desde la semana 28. Tienen una intensidad mayor que la que relaciona con Álvarez y tienen una frecuencia mucho mayor que la que relaciona con Álvarez, una duración mayor, pero ambas tienen una característica que no son duraderas. Obviamente son irregulares, son arrítmicas, a veces son de predominio nocturno y obviamente van a ser más intensas allá por las 34 y 35 semanas que ya van produciendo
contracciones uterinas verdaderas que van a producir o van a llevar al inicio del trabajo de parto. Entonces, siempre relacionándonos en la etapa de la propio trabajo de parto, la latencia vemos que son las manifestaciones clínicas que anuncian la proximidad del comienzo del trabajo de parto. El cuello está sin modificaciones cervicales o con una dilatación menor de 2 centímetros. Estas son las características de la fase de latencia del, de la etapa del trabajo de parto. Luego va a entrar la fase activa, que va desde los 2 centímetros de dilatación hasta total dilatada. Tiene una duración promedio de 12 a 18 horas en las primíparas y en las multíparas va a ser un poquito más rápido, se va en un rango de 6 a 8 horas. Y obviamente el periodo expulsivo, que se da desde que está la paciente total dilatada hasta la expulsión completa del feto. Y obviamente esto se da por un reflejo del pujo materno, que ya vimos que son reflejos de Fergus. Entre más estiras, entre más contraen, más oxitocina se produce, y obviamente esto es un reflejo que la paciente no va a poder controlar, y es el pujo materno. Por eso el error de muchas cometemos cuando le decimos a la señora, no puje, que ya está ahí la cabeza fetal. Obviamente la paciente no lo puede controlar porque eso es un reflejo. Bueno, la duración de la etapa expulsiva va de los 30 a los 45 minutos en las primíparas, 15 a 20 minutos en las multíparas. Y el otro, el periodo de alumbramiento, que se da desde la expulsión del feto hasta la salida de la placenta. Tiene una duración normal de un alumbramiento de 15 a 30 minutos, un alumbramiento prolongado que va de los 30 a los 60 minutos, y ya después de los 60 minutos se puede ya ir considerando una retención placental. Por esto, si se dan cuenta, actualmente con la entrada en vigencia de la ley Nacer con Cariño, puede ser que nos topemos con aquellas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué hoy dejamos que las pacientes, por ejemplo, cuando estén en fase de latencia, ya no ocupamos el término fase de latencia prolongada? Créanme que la ley Nacer con Cariño no es algo nuevo, sino que es algo que obviamente nos lleva a como a sistematizar lo que es un trabajo de parto. Por ejemplo, hay estudios que actualmente relacionan que la fase de latencia no causa, en teoría, ¿verdad?, sufrimiento fetal. Por eso es que desde hace varios años se ha venido como quitando este término de fase de latencia prolongada, que antes, al tener una fase de latencia prolongada, nosotros se hacía el efecto de que iniciar una conducción del trabajo de parto. Obviamente, los estudios en países desarrollados, obviamente, se dio evidencia de que hay más efectos de las contracciones uterinas provocadas por la conducción que las provocadas por el propio trabajo de parto, que no se ha iniciado un franco trabajo de parto. Por eso es que la ley de Nacer con Cariño no está mal, sino que nos lleva a recordar términos y evidencia científica en el cual apoyarnos. Otro ejemplo es el alumbramiento de la placenta. Si se dan cuenta, nosotros a veces se venía ocupando el MATEP, que al nomás salir el niño, empezaba uno a jalar la placenta y a hacer masaje uterino. ¿Sí se puede hacer? Claro que sí, pero obviamente esto tiene un auge en esta literatura, en el cual vemos que puede haber un alumbramiento normal, un alumbramiento prolongado, que todavía no vemos que sea una retención, pero después de los 60 minutos, si la placenta no se ha expulsado sola, ya lo podemos llamar retención. Entonces quizás eso de jalar la placenta, de hacer contractación, sí se puede hacer, no digo que no, pero obviamente
en base al nivel de evidencia actual y científica de la fisiología del trabajo de parto, podemos ver que la placenta tiene un alumbramiento normal, que va desde los 15 a 30 minutos, que es lo normal, a los 30 a 60 minutos, que es prolongado, pero según la evidencia científica dice que no pasa nada, no aumenta no aumenta el índice de hemorragia obstétrica, que al contrario, la evidencia de estos estudios, vieron que disminuía la aparición de hemorragia obstétrica. Y obviamente sí, hay que tener cuidado después de los 60 minutos que no se haga la expulsión, porque ya lo podemos ir catalogando como una retención de placenta y por ende ya podemos tener algo que hacer o hacer algo para ver qué ha pasado con esta placenta. Bueno, entonces, ya hoy que hemos explicado el trabajo de parto propiamente dicho, el trabajo de parto clínico, obviamente hay variables que pueden llevarnos eh, a modificar la actividad uterina verdadera o la actividad uterina eficaz, que obviamente me van a causar que el trabajo de parto se vuelva prolongado o el trabajo de parto puede desaparecer. Una de esas es la analgesia, en el cual se ha evidenciado que hay una disminución transitoria de la actividad uterina de 20 a 30 minutos al ocupar la analgesia. Por ende, obviamente, en la actualidad se está evitando ocuparlo. Antes se ocupaba muy a menudo, más en los países desarrollados, pero actualmente tenemos que dar criterio médico. Se ocupa analgesia, sí o no, pero vemos que es uno de los factores que me pueden modificar la velocidad del trabajo de parto. Otro efecto que me puede modificar las contracciones uterinas y por ende la velocidad del trabajo de parto es la posición materna. Y hay estudios, por ejemplo, Barcia y Coles desde 1960, en el cual compararon el trabajo de parto en diferentes posiciones. Entonces, una de las mayores frecuencias que se ocupa es la supina, y obviamente en el cubito lateral también se puede ocupar. De pie, se dieron cuenta que aumentaba la frecuencia y la intensidad. Sentada y de pie durante la contracción uterina, hay menos compresión de la vena cava inferior. Entonces, por eso, si se dan cuenta, normalmente ponemos a la paciente a que camine y la mantenemos con respaldo. Y aún así, a veces las ponemos en decúbito lateral, porque vemos que estas pacientes tienen una mayor actividad uterina, por ende, una actividad uterina más eficaz y un trabajo de parto más rápido. En esta diapositiva vemos la contracción uterina. Vemos que de la ruptura de membrana, los estudios acelera discretamente el trabajo de parto. Luego de la cabeza se apoya sobre el cuello uterino. O sea que, si se recuerdan, ya explicamos por qué este efecto va a llevar a un aumento de la contracción uterina. Obviamente va a ser por el reflejo de Ferguson 2, porque va a producir el aumento de la oxitocina y por ende el aumento de las contracciones uterinas. Entonces, si se rompe membrana, nos puede llevar a un aumento de la velocidad del trabajo de parto. Otro es la sobredistensión uterina. Según la explicación, el aumento del tono y disminuye la intensidad. O sea que entre más está estirado el útero, sí, al principio el útero tiene una capacidad, y esta capacidad, o sea, hablando de capacidad, me refiero a la capacidad que tiene de contener adentro. Pero si estas tienen una sobredistensión, o sea, en aquellos embarazos múltiples, en aquellos polidramios, el útero va a ir perdiendo esta característica especial de producir contracción uterina. Otro efecto que me puede llevar a la modificación de la contracción uterina es el dolor. Entonces se da un síndrome de tensión, temor y dolor, en donde obviamente al llevar este síndrome hay aumento de sustancias que me producen bloqueo de los receptores. A la cabeza, la adrenalina, en el cual se ha especificado que puede producir bloqueo de receptores
uterinos, bloqueo de receptores que me van a llevar a impedir que se haya mayor contracción uterina. Y obviamente siguiendo avanzando en el trabajo de parto, cuando hablamos de las fases del trabajo de parto, o sea, las fases del mismo, llegamos al periodo expulsivo. Y cuatro contracciones del periodo del alumbramiento tienen tres funciones. Primero, transfusión fisiológica de la sangre del recién nacido, desprendimiento, descenso y expulsión de la placenta y impedir la hemorragia en el lugar de la inserción placentaria y mantener el tono del órgano. Entonces, en el periodo expulsivo tenemos estas tres características importantes de cuál es la importancia que se dé la contracción uterina. Obviamente, después del periodo expulsivo tenemos que ya se vuelve un reposo clínico, o sea que el útero ya se mantiene contraído y puede haber un poquito de dolor, que normalmente le llamamos entorto o dolor diferente. En el posalumbramiento, estas contracciones uterinas que son fisiológicas, va a ocurrir que hay una rotación uterina de las primeras 24 horas, o sea que el útero va a ir disminuyendo de tamaño progresivamente. Y otro efecto importante que tiene posalumbramiento es las ligaduras vivas de Pinar, que es eso me refiero a cuando les mencioné que el útero tiene múltiples direcciones de las fibras musculares y estas múltiples direcciones hacen que las vasos sanguíneos que atraviesan por los ojitos del efecto de Mayer que producen estas diferentes direcciones se contraigan o los aprieten o las estrangulen. Y por ende, Pinar dijo que estas ligaduras fisiológicas que hacen estas células neonatrales hacen que no haya sangrado postparto. Bueno, eso era lo que les traía acerca del trabajo de parto, de la importancia del determinismo, de la explicación de la